Entramos ahora al análisis de los capítulos 2 al 5 de Segunda de Samuel, donde David es proclamado rey. Primero sobre Judá en el capítulo 2 y luego sobre todo Israel es proclamado rey en el capítulo 5. David proclamado rey. Es un reinado que prefigura un reinado eterno que apunta a Cristo y además es la unificación total de Israel como nación. Los capítulos 2 al 5 del libro de Segunda de Samuel son la base fundamental en la historia de Israel, marcando no solo el ascenso de David al trono, sino también el preámbulo de un reinado eterno en Cristo y la consolidación de un Israel unificado bajo un solo monarca. Se narran los eventos inmediatamente posteriores a la muerte de Saúl. Estos son capítulos marcados por la tensión política y los conflictos entre las tribus de Israel y la tribu de Judá. Y hay un contraste marcado entre las dos casas, la casa de Saúl y la casa de David. En medio de todo este conflicto emergen verdades profundas sobre la soberanía de Dios, marcando para nosotros la fidelidad como creyentes en el peligro de actuar según la carne y nuestros propios deseos. Estos capítulos 2 al 5, aunque históricos, contienen principios espirituales relevantes para los creyentes contemporáneos, desafiándonos a confiar en los tiempos de Dios, a vivir con integridad en medio de la oposición y a rechazar el camino de la ambición carnal. Al principio, toda la situación del pueblo estaba dividida. Tras la muerte de Saúl, David es ungido rey en Hebrón, pero solo sobre la tribu de Judá, como lo leemos en el verso 4 del capítulo 2. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabe de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Las demás tribus, influenciadas por Abner, el general de Saúl, él toma y coloca a Is-Boset, hijo de Saúl, como su propio rey. Y esto está relatado en 2 de Samuel 2, del 8 al 10. Y dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Este periodo de dualidad se extiende por 7 años y medio, donde David gobernó sobre Judá por ese periodo de tiempo. Este tiempo está lleno de conflictos y enfrentamientos. Sin embargo, la mano divina ya obraba en favor de David y su casa crecía en fuerza mientras la de Saúl se desvanecía. La paciencia, la sabiduría de David y la providencia divina terminaron por inclinar la balanza. Tras la muerte de Abner e Is-Boset, todas las tribus de Israel se acercan a David en Hebrón, reconociéndolo como su verdadero líder. Con una declaración unánime le dicen, hueso nuestro y carne nuestra eres, 2 Samuel 5:1. Y tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, el verso 2 del capítulo 5. Esta declaración total y sin reservas que está dicha en 2 de Samuel 5, verso 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Es un momento trascendental. David, con la autoridad y el respaldo de todo el pueblo, sella un pacto con ellos ante el Señor y es ungido como
rey de todo Israel. Este evento simboliza no solo la unificación política total de las 12 tribus bajo un único y legítimo rey, sino que también sienta las bases para una unificación religiosa profunda. David, al conquistar Jerusalén, que hasta entonces era una ciudad neutral, perteneciente a los jebuseos, y la toma y la establece como su capital. David la prepara para convertirse en el corazón político y crucialmente el corazón religioso de la nación. Más adelante en el capítulo 6 vemos que la decisión de David de trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén confirma este rol, transformando a la ciudad en el centro espiritual de Israel. Más allá de toda consideración terrenal, el reinado de David es el eco de una promesa de un reinado eterno que se cumple en Cristo. La manera en que David es elevado al trono, no por fuerza, sino por el consentimiento del pueblo y la guía divina, refuerza la legitimidad y la naturaleza perdurable de su linaje real. Aunque la promesa explícita de un trono se muestra plenamente en 2 Samuel capítulo 7, que lo veremos más adelante. Estos capítulos que veremos hoy ya presagian el reinado de David, que no es un reino meramente humano, sino parte del plan divino para establecer un reino que duraría para siempre. Cristo, el Hijo de David, es la culminación de esta promesa. El Rey cuyo reino no tendrá fin, unificando a su pueblo no solo en lo político y religioso, sino en una comunión eterna con Dios. Ahora entramos al detalle del contenido de estos capítulos en la narrativa de su crónica y de su historia. Así encontramos que hay un conflicto y desde ese conflicto se pasa a la unificación. Y hay un profundo análisis teológico que nos muestra sus enseñanzas para nosotros como creyentes de este tiempo. Los capítulos 2 al 5 del segundo libro de Samuel son una crónica de un período de transición y conflicto vital en la historia de Israel. Tras la muerte de Saúl, el reino se sume en una división, en una guerra civil, en que luchan hermanos contra hermanos, y esto finalmente cede ante la consolidación del poder de David. Más allá del relato histórico, estos capítulos son un campo profundo que nos muestra una exploración teológica y nos revela los aspectos profundos de la sabiduría y soberanía de Dios, en el designio de su justicia, la fidelidad y la naturaleza del liderazgo junto con las consecuencias del pecado. Así vemos el relato comenzando cómo David en la consulta se somete a la soberanía divina en la dirección de la vida de David. Leemos los primeros 4 versos del capítulo 2. Después de esto, que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David lo que habían hecho los hombres de Galaad. El inicio del capítulo 2 es teológicamente revelador. David, a quien ya había sido ungido por Samuel en el capítulo 16, años antes como futuro rey de Israel, no procede con ambición o autoproclamación. En cambio, su primera acción es buscar la dirección divina. Aconteció después de esto que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré yo a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y David dijo: ¿a cuál subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Este acto de consulta es un testimonio poderoso de la dependencia de David de la soberanía de Dios. David no confía
en su propia estrategia militar o en sus habilidades políticas, sino que se somete a la voluntad del Señor. Esta interacción refuerza el establecimiento del reino de David, que no es un mero suceso político orquestado u organizado por los hombres o por las personas, sino que es el cumplimiento del plan divino. La respuesta específica de Dios dirigiéndolos al lugar específico de Hebrón valida la unción previa y designa el lugar de su ascenso inicial al trono. Teológicamente esto refuerza que la verdadera autoridad y el éxito provienen de la obediencia a la guía divina, incluso cuando el camino parece incierto o hay otras opciones aparentemente lógicas. La continuación del capítulo 2 nos muestra que hay una obra de gracia en la justicia y hay una búsqueda de reconciliación en David. Esto va desde el verso 4 de 2 de Samuel hasta el 7, que nos narra la historia. Y le dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Cuando David se estableció en Hebrón, los hombres de Judá ungen a David como su rey y lo proclaman en este estado. La primera acción de David como rey de Judá es enviar mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad, que valientemente habían sepultado los cuerpos de Saúl y sus hijos, como lo vimos en el capítulo muy detalladamente 31 de Primera de Samuel. David les envía una bendición: Jehová os bendiga, porque habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor. Ahora pues Jehová os haga misericordia y verdad, y yo también haré bien por esto que habéis hecho. Esta acción de David tiene profundas implicaciones. Primero, honra al rey ungido por Dios. A pesar de haber sido perseguido implacablemente por Saúl, David demuestra un respeto inquebrantable por la dignidad del rey ungido por Dios. Incluso en la muerte, esto refleja una comprensión que Saúl, a pesar de sus fallas, era una autoridad establecida por Dios en su momento. Esta actitud refuerza el respeto por el orden divino y la autoridad legítima. Nos muestra también una implicación sobre la misericordia y la reconciliación. En lugar de ver a los seguidores de Saúl como adversarios o buscar vengarse, David extiende una mano de gracia y misericordia. Esta actitud es un contraste notable con la mentalidad de ojo por ojo, prevalente en muchas sociedades antiguas. David busca unir, no dividir, a través de la compasión. Es un precursor de los principios del Evangelio, donde la gracia triunfa sobre el juicio para aquellos que están dispuestos a recibir. También nos muestra una implicancia sobre el establecimiento de un liderazgo justo. David, al honrar a quienes habían mostrado lealtad a Saúl, David sentó las bases para un futuro reino unificado. Su liderazgo no se basaría en la intimidación, sino en la gracia y el reconocimiento de actos de bondad, incluso hacia su predecesor. Esto es crucial para un monarca que aspiraba a gobernar a todo Israel bajo la bendición de Dios. Esto nos enseña profundas lecciones, sobre todo para nuestros dirigentes que están al frente y los que tienen algún cargo de liderazgo. Así, encontramos que el relato de la continuación de la narrativa bíblica nos muestra que el conflicto que persiste desde verso 8 hasta el capítulo 3, verso 1, es consecuencia de la obstinación humana para oponerse al plan divino. Mientras David era reconocido en Hebrón, Abner, el general del ejército de Saúl, toma a Isboset
hijo de Saúl, y lo establece como rey sobre el resto de Israel. Esto desata una guerra civil prolongada entre la casa de Saúl y la casa de David, como se describe como una lucha muy larga, tal como lo dice el verso 3, verso 1. Y hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Esta división y este conflicto pueden interpretarse desde el punto de vista de Dios acerca de las consecuencias de la desobediencia de Saúl. La desobediencia de Saúl había llevado a que Dios le quitara el reino de su casa. Así lo vemos en 1 Samuel 15, 23. La persistencia de una parte del pueblo que es leal a Saúl es una resistencia a la voluntad declarada de Dios para el futuro de Israel. También vemos aquí en este conflicto que hay una obstinación humana. La decisión de Abner de mantener el legado de Saúl a través de Isboset, a pesar de la clara unción de David por Dios y la creciente fuerza de su casa, como ya lo leímos el verso 1 del capítulo 3, demuestra la terquedad humana y la resistencia a la voluntad divina. Esta ceguera ante el plan de Dios genera caos y lamentablemente hay derramamiento de sangre entre hermanos. Esto es un recordatorio de que la oposición a la voluntad de Dios siempre trae consecuencias dolorosas. Esto es realmente notable cuando lo vemos que a través del tiempo y a través de los años suceden cosas, pero Dios todo lo saca a la luz. También vemos en este periodo de conflicto que hay un proceso divino de purificación y consolidación. Aunque doloroso, este conflicto también puede verse como parte del proceso de la providencia de Dios para purificar el reino y asegurar que el liderazgo de David fuese finalmente reconocido y aceptado por todo Israel. La guerra civil que hubo entre las tribus de Israel, aunque trágica, forzó a los diferentes clanes y tribus a tomar una decisión definitiva, marcando y allanando el camino para que todos se unificaran. El relato bíblico nos cuenta de un periodo de venganza sobre la soberanía de la justicia divina. Hay un relato que está establecido en el capítulo 3, versos 22 al 30, que nos muestra la venganza de Joab por la muerte de su hermano Asael a manos de Abner. El capítulo 2 del 18 al 23. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai, Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y allí cayó y murió aquel mismo día en el sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Esto culmina en el asesinato traicionero de Abner. Y así lo vemos en el capítulo 3, el verso 27, que nos dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte de en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Es decir, el hermano de Asael hizo lo mismo, exactamente mismo y de la misma forma en que había muerto Asael matando a Abner. Este evento es un punto de quiebre
David lamenta profundamente la muerte de Abner y condena públicamente la acción de Joab, aunque no lo castiga de inmediato debido a la fuerte influencia de los hijos de Sarvia, Joab y Abisai. Este episodio también nos marca algunas verdades profundas de parte del punto de vista de Dios, la imperfección del liderazgo humano. A pesar que David es el rey escogido por Dios, su círculo más íntimo y su ejército están lejos de ser perfectos. Las pasiones humanas, como la venganza, aún ejercen influencia incluso en un reino en formación bajo la guía divina. Esto nos recuerda la naturaleza caída de la humanidad. También, del punto de vista de Dios, hay una condena de la venganza privada. La profunda tristeza y el lamento de David por la muerte de Abner, junto con su declaración de inocencia, demuestran que la venganza personal es contraria a los principios de justicia que deben regir en un reino piadoso. La ley de Dios, aunque permitía la retribución, buscaba regularla a través de un sistema judicial, no de la violencia individual. El verso 28 nos dice acerca de David: cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, y de la sangre de Abner, hijo de Ner. También este episodio nos marca y nos refuerza que debe haber confianza en la justicia divina. A pesar de la incapacidad inmediata de David para castigar a Joab, David declara en el verso 39 del capítulo 3 de Segunda de Samuel: Jehová pague al que mal hace conforme a su maldad. ¡Qué tremendo! Esta es una afirmación poderosa de la creencia en la justicia retributiva de Dios. David confía que aunque la justicia humana pueda ser imperfecta o tardar, la justicia divina finalmente prevalecerá. Esta fe en la justicia de Dios es un pilar fundamental en la teología bíblica. Para nosotros en este tiempo es realmente una enseñanza valiosa que debemos atesorar profundo. El relato bíblico continúa en el capítulo 4 para poder tener una visión panorámica de lo que estamos mirando. Segunda de Samuel capítulo 4 del 1 al 12, donde el juicio de Dios sobre la casa de Saúl está presente y hay una santidad en la vida. La extinción de la casa de Saúl se sella con el asesinato de Isboset por parte de Recab y Baana, dos de sus propios capitanes. Leemos los versos 4 al 5 del capítulo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y que su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Estos hombres esperan ser recompensados por David por lo que habían hecho. Sin embargo, David reacciona de una manera indignada y los ejecuta sumariamente, utilizando como precedente el juicio de Dios sobre el hombre que había matado a Samuel, como lo vimos en 2 de Samuel, capítulo 1. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabat y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, los hijos de Rimón Beorita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, y que cuando uno me dio las nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva.
¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Qué tremenda historia de conflictos, de insidias, de ganarse el favor de alguien en prejuicio de otros. La verdad es que todo este evento demuestra teológicamente un principio del juicio divino sobre la desobediencia. Primero, la eliminación de la casa de Saúl es la culminación del juicio de Dios sobre la desobediencia de Saúl y su rechazo como rey. Dios es soberano sobre la historia y sus juicios son ineludibles. Jehová, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, verso 28, dice: Jehová había jurado que cortaría la descendencia de Saúl. Aquí, dependiendo de los móviles y de los motivos, por sobre todo los detalles de la historia, está cumplida la sentencia que Jehová había hecho. Este relato nos muestra también que hay un rechazo de una oportunidad maligna. Los asesinos actúan por motivos egoístas, oportunistas, pensando que estaban sirviendo a David. ¡Qué terrible! Y qué grande enseñanza podemos sacar de ahí. No obstante, David los juzga por su iniquidad, reforzando el principio de que los medios injustos no justifican los fines, incluso si aparecen beneficiosos para el rey. Un reino piadoso no se construye sobre cimientos de derramamiento de sangre inocente. Que el Señor nos ayude. También podemos ver en este conflicto que está la santidad de la vida humana y la autoridad divina. David ejecuta a los asesinos porque habían derramado sangre inocente. Isboset era un hombre justo en el sentido de que no había pecado contra David directamente. La vida humana es sagrada y el derramamiento de sangre inocente es una afrenta a Dios. La acción de David reafirma su compromiso con la justicia y la autoridad que Dios le había dado para juzgar la iniquidad. Tal como lo dice aquí en 2 Samuel 4, verso 11, Jehová vengará esta sangre. Así podemos ver en este relato bíblico la humildad de David. Y podemos ver que ya en el capítulo 5, entrando en él, hay una lección crucial para todos nosotros como creyentes de este tiempo. El último paso, el último eslabón, en que el relato de 2 de Samuel capítulo 5 nos transporta a un momento cúlmine en la historia de Israel, la unción de David como rey sobre todo el pueblo. Sin embargo, más allá de la magnitud del evento en sí mismo, lo que verdaderamente se resalta es la profunda humildad de David. Esta virtud se manifiesta en su paciente espera y en su rotunda negativa a apropiarse del reinado, a pesar de haber sido ungido por Samuel y posteriormente por los ancianos de Judá. Esto permite un cambio en los ancianos de Israel que ahora lo coronan, sobre todo Israel. Este acto, aparentemente sencillo, encierra una trascendencia profundamente teológica y que es inmensamente profunda y nos brinda lecciones invaluablemente prácticas para nosotros hoy día como creyentes. Así tenemos la espera paciente de David. Y esto es un reconocimiento de la soberanía divina. Tras un largo periodo de conflicto y luto, marcado por la trágica muerte de Saúl y la posterior de su hijo Isboset, quien había reinado sobre una facción de Israel, finalmente todas las tribus se dirigieron a David en Hebrón. Con voz unánime declararon en los versos 1 al 2 del capítulo 5, «He aquí somos hueso tuyo y carne tuya. Ya de antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba y quien metía a Israel. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel». Lo verdaderamente asombroso de este pasaje es que
David ya había sido ungido por el profeta Samuel mucho tiempo atrás en el capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 13. A través de años de persecución implacable por parte de Saúl, David vivió el exilio, pero sin buscarlo, él estuvo al frente de un grupo de hombres y fue nombrado rey sobre la tribu de Judá. A pesar de las circunstancias y la promesa divina, David no sucumbió a la tentación de marchar sobre Jerusalén y tomar el trono por la fuerza. En lugar de ello, esperó el momento preciso y el reconocimiento unánime de todas las tribus y, lo más crucial, la clara intervención y dirección de Dios. Su humildad se reflejó en su completa dependencia de la voluntad divina y en su disposición a someterse al proceso establecido por el pueblo y la comunidad. David no se apropió del reinado, sino que fue coronado por los ancianos, quienes representan la voluntad del pueblo y, en última instancia, la dirección soberana de Dios. David esperó pacientemente, no hizo ningún esfuerzo humano ni ningún trabajo sobre el pueblo o sobre su gente para que él fuese puesto sobre el rey. Esperó la voluntad de Dios, paciente. Desde el punto de vista de Dios, esto es una trascendencia profunda en que Dios exalta a los humildes. Este episodio no es solo un relato histórico, sino que refuerza una verdad teológica fundamental. El ascenso de David al trono no fue el resultado de su ambición personal o de su astucia política, sino de la soberanía inquebrantable de Dios en el designio de su voluntad. Fue Dios quien lo escogió. Fue Dios quien lo forjó y lo preparó a través de innumerables pruebas y tribulaciones, y quien en el momento perfecto movió los corazones del pueblo para que lo reconocieran como su legítimo líder. La humildad de David, su negativa a adelantarse a los designios divinos, fue precisamente el canal a través del cual la voluntad de Dios se manifestó de una manera clara y sin ambigüedades. Él entendió que su autoridad emanaba de lo alto, emanaba de Dios, que no era su propia fuerza o su influencia. Él era un instrumento en las manos de Dios. Este patrón de Dios elevando a los humildes y derribando a los soberbios es una constante a lo largo de todas las Escrituras. Y esto resuena con principios que encontramos reiteradamente en diversos pasajes. Así tenemos Proverbios 16-18, que nos dice: antes de la ruina va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4:10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Mateo 23:12 magistralmente nos habla diciendo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos pasajes bíblicos refuerzan la idea de que la humildad no es una debilidad, sino una condición indispensable para la verdadera exaltación que proviene de Dios. Así encontramos algunas implicaciones que son imprescindibles para nosotros hoy como creyentes. La historia de David, mostrada en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, nos ofrece lecciones vitales y que son desde ese tiempo para nosotros atemporales y que resuenan poderosamente en la vida del creyente de este tipo. ¿Cuáles son? Paciencia en la espera del plan de Dios. En una sociedad que idolatra todo lo que es instantáneo, el éxito es rápido, la comunicación es rápida. El contraste es la paciencia espera de David, que nos muestra en un recordatorio contundente y profundo de la importancia de la paciencia en nuestra jornada espiritual. Con frecuencia Dios tiene un plan y un tiempo perfectos para nuestras vidas, y nuestra tarea fundamental es confiar en Él y esperar su dirección,
incluso cuando los caminos parecen inciertos o confusos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a esperar por el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿O nos precipitamos intentando forzar los resultados a nuestra manera y a nuestro tiempo? La verdad es que cuando actuamos de esa manera, todo termina en un fracaso. Este principio se refuerza en el Salmo 27, verso 14, que dice: espera, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Así también, como un principio, nosotros debemos reconocer la autoridad divina y el rol de la comunidad en la cual estamos insertos. David no impuso su voluntad, sino que permitió que la comunidad, a través de sus ancianos, lo reconociera, lo coronara y lo proclamara rey. Esto nos enseña que en muchas ocasiones la voluntad de Dios se manifiesta a través de la sabiduría colectiva y el discernimiento de la comunidad de la fe. Debemos estar abiertos a escuchar y a someternos a la dirección que proviene de Dios a través de aquellos a quienes Él ha puesto como líderes o a través del consenso maduro de la congregación. No debemos quedarnos solamente con las profundas convicciones que tiene cada persona en forma individual, dando un espectáculo tal vez místico a lo que Él cree su llamado. Aquí está la voz de Dios a través del pueblo que es su pueblo. Debemos también comprender que la humildad es precursora de la verdadera exaltación. La humildad de David no fue una debilidad, sino una fortaleza que lo capacitó para ser el instrumento perfecto en las manos de Dios. Para nosotros como creyentes, la humildad es el cimiento indispensable sobre el cual se construye una relación sólida y genuina con Dios y con los demás. Esto nos libera de la necesidad de control, de la autopromoción, nos libera de la soberbia, permitiéndonos confiar plenamente en que es Dios quien nos levantará a su debido tiempo si nos humillamos bajo su poderosa mano. Así como dice Filipenses 2, verso 3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. También hay una aplicación acerca de la confianza en el proceso, que no solo es el resultado final. David no se obsesionó con ser rey a toda costa, sino que confió en el proceso que Dios había establecido para su vida. Esta actitud nos enseña a valorar cada etapa de nuestro viaje de fe, a aprender de las dificultades, a aprender de los errores y a aprender de los retrasos y a confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en los momentos de aparente inactividad o de intensa prueba. La confianza en el proceso divino se refleja en el pasaje de Jeremías capítulo 29, verso 11, que magistralmente nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Así, la narración de la unción de David en el capítulo 5 de Segunda de Samuel es mucho más que un simple recurso y recuento histórico. Es un testimonio elocuente de la soberanía inmutable de Dios y de la vital importancia de la humildad en el corazón de cada creyente. Al igual que David, somos llamados a esperar pacientemente los tiempos de Dios, a reconocer su autoridad suprema en cada aspecto de nuestra vida y a humillarnos bajo su poderosa mano. Solo así podemos confiar plenamente en que Él nos exaltará a su debido tiempo. Cabe preguntarnos para nosotros como una lección personal: ¿qué aspecto de la humildad de David nos desafía a nosotros en forma individual a cultivarla en nuestra vida hoy? Así podemos sacar lecciones profundas y enseñanzas para nosotros como creyentes en estos días. Los capítulos 2 al 5
de Segunda de Samuel, lejos de ser un solo relato histórico de reyes y guerras, encierran principios y enseñanzas prácticas para el mundo contemporáneo en que vivimos. Tenemos que tener una dependencia absoluta de Dios en cada paso. El ejemplo de David consultando a Jehová antes de cualquier movimiento, como lo dice el verso 1 del capítulo 2 de Segunda de Samuel. Esto es una lección fundamental. El creyente debe buscar la dirección divina en todas las áreas de su vida, tanto en las decisiones grandes como en las pequeñas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3 del 5 al 6. Esto implica una oración constante, estudio de la palabra y una disposición a obedecer la guía del Espíritu. 2. Practicar la gracia y buscar la reconciliación activamente. La respuesta de David hacia los hombres de Jabes de Galaad, como lo vimos en el capítulo 2 del 5 al 7, nos desafía a extender la gracia y a buscar reconciliación, incluso hacia aquellos que podrían haber sido nuestros adversarios o a quienes nos han ofendido. El resentimiento y la venganza no tienen cabida en el corazón del creyente. Romanos 12:20 dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La reconciliación, no la retribución, es el camino de Cristo. Debemos 3. Cultivar la paciencia y la confianza en los tiempos de Dios. David fue ungido rey mucho antes de que todo Israel lo reconociera. Durante este tiempo enfrentó oposición, guerra civil, demoras e intrigas. El creyente debe aprender a desarrollar la paciencia y la perseverancia, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto y que Él cumplirá sus propósitos, incluso cuando el camino parezca largo, oscuro y lleno de obstáculos. Nos aferramos a lo que dice Mateo 24, verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 4. Rechazar la venganza privada y confiar en la justicia divina. La condena de David sobre Joab por el asesinato de Abner, como lo vimos en 2 de Samuel 3, del 28 al 39, es una poderosa advertencia. Como creyentes no estamos llamados a tomar la justicia en nuestras propias manos. La venganza solo perpetúa el ciclo de dolor y es contraria al carácter. Debemos confiar en que, como nos dice Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi tarea, nuestra tarea, su tarea es amar, es bendecir y orar por aquellos que nos persiguen. La gloria sea al Señor. 5. Debemos vivir con integridad y rechazar la oportunidad maligna. Los asesinos de Isboset esperaban una recompensa por su acto malvado. Esto nos enseña a ser vigilantes y a no caer en la tentación de usar medios inmorales o injustos para lograr fines que aparentemente podrían ser buenos o beneficiosos. La integridad cristiana exige que nuestros medios sean tan puros como nuestros fines. Romanos 3:8 nos dice, no hagamos males para que vengan bienes, como algunos calumnian que nosotros decimos, cuya condenación es justa. En resumen, los capítulos 2 al 5 de 2 de Samuel no son simplemente un recuento histórico de un conflicto antiguo, son una profunda exploración de la soberanía de Dios, que nos muestra la complejidad del corazón humano y la necesidad de un liderazgo piadoso. Para nosotros, hoy como creyentes, esta narrativa nos ofrece un espejo en el cual reflejar nuestra propia dependencia de Dios, nuestra capacidad para la gracia y la reconciliación y nuestra inquebrantable confianza en que a pesar de las apariencias, la justicia de Dios prevalecerá. Vivir estas verdades no solo transforma a las personas, sino que también tiene el potencial de influir en el mundo que nos rodea. Estaremos explorando también sobre las distintas unciones que recibió David y que las dos que aparecen en los capítulos 2 y en el capítulo 5 de 2 de Samuel corresponden a una
coronación y proclamación como rey, siendo también a su vez el acto litúrgico hecho con ungimiento. Entonces, la pregunta sobre la doble unción de David es un punto crucial para entender el desarrollo de su reinado y las dinámicas políticas y teológicas del antiguo Israel. Efectivamente, David fue ungido en múltiples ocasiones. Cada una de ellas tenía un significado y un propósito distinto. La primera unción, que es el llamado divino, la encontramos en 1 Samuel 16, del 1 al 3. La primera vez que David fue ungido fue por el profeta Samuel, por mandato directo de Dios. Así lo dice el relato bíblico del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino con poder sobre David. Esta unción fue un acto profético y divino. No fue una ceremonia pública de coronación, sino una designación en privado por parte de Dios a través del profeta. ¿Cuál era el propósito de esta unción? Era la designación divina. Dios escogió a David como futuro rey, reemplazando a Saúl debido a su desobediencia. Esta unción estableció la legitimidad del reclamo de David al trono desde la perspectiva divina. También el propósito de esta primera unción fue capacitación espiritual. El texto bíblico dice específicamente que el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Esto significa que David fue investido con poder y la autoridad espiritual necesarias para que la tarea que Dios le había encomendado. No era simplemente un reconocimiento a su capacidad natural, sino era algo que descendió de lo alto y lo dotó a él sobrenaturalmente. Esta primera unción de Samuel sobre David confirma el pacto. Esta unción inicial de David fue el fundamento del pacto davídico que Dios establecería con él, prometiéndole una dinastía eterna, como lo veremos en 2 de Samuel capítulo 7. Sin embargo, a pesar de esta unción divina, David no asumió el trono de inmediato. Tuvo que pasar un largo periodo de espera, preparación, persecución y prueba, durante el cual Saúl seguía siendo el rey ungido, aunque desobediente, pero sin la unción del Señor que se le había sido quitada. La segunda unción, el reconocimiento del pueblo, que está en el capítulo 2, verso 4 de 2 de Samuel. La segunda unción de David ocurre después de la muerte de Saúl y Jonatán, cuando David consulta a Jehová y se dirige a Hebrón. Allí los hombres de Jehová lo ungen como rey sobre la casa de Judá. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. En este caso, la unción realizada por los varones de Judá se refiere a una coronación o reconocimiento público y proclamación de David como rey. En este caso, fue solamente sobre Judá. Hay varias razones por las que esta unción fue necesaria a pesar de la primera. Legitimación política y social. La unción de Samuel fue una designación divina, pero carecía de reconocimiento público. Para que David pudiera gobernar necesitaba el apoyo y la aceptación de las tribus de Israel. Los hombres de Judá lo ungieron como su rey, otorgándole legitimidad política y social en su propia tribu. Esta segunda unción es el establecimiento formal de la realeza. Mientras que la unción de Samuel fue una promesa, la unción en Hebrón fue la materialización de esa promesa en el ámbito civil. Y fue el acto formal por el cual David comenzó a ejercer autoridad real sobre una parte de Israel. También esta unción, segunda unción, está en el contexto de la transición y división. Tras la muerte de Saúl, el reino estaba fragmentado, dividido. Abner, el general de Saúl, había establecido a Isboset como rey sobre las 11 tribus de Israel. Por lo tanto, esta unción en Hebrón no fue sobre todo Israel, sino sobre la tribu de Judá, marcando el inicio de la guerra civil. La tercera unción, que está en el capítulo 5
en el verso 3, como ya lo vimos, que dice: y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Esto representa la unificación de todo Israel. Posteriormente, después de la muerte de Isboset y de una guerra civil prolongada, todas las tribus de Israel se acercan a David en Hebrón para ungirlo como rey sobre todo Israel. Esta fue la unción final y definitiva que consolidó el reinado de David sobre las 12 tribus de Israel. Es el reconocimiento unánime de su liderazgo y el establecimiento de su reino unificado. En el contexto de 2 de Samuel capítulo 2 verso 4 y 2 de Samuel capítulo 5 verso 3, el término ungimiento del hebreo masash, que significa frotar con aceite, untar o derramar, es prácticamente, en este contexto, sinónimo de la coronación o investidura formal como rey. En el Antiguo Testamento, la unción con aceite era un rito sagrado que designaba a una persona para un oficio especial. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos para indicar que habían sido apartados por Dios para un servicio particular, como lo vemos en Éxodo 28:41 para sacerdotes, Primera de Reyes 19:16 para profetas y Primera de Samuel 10:1 para reyes. ¿Qué hacía esta unción? Confería la autoridad divina. El aceite simboliza la presencia y el poder del Espíritu de Dios, que capacitaba al ungido para llevar a cabo su tarea. Y además, esta unción validaba el nombramiento, que era un acto público que confirmaba el nombramiento de una persona a un cargo de autoridad. Aunque la Biblia no siempre detalla el uso de una corona en todas las unciones de reyes, especialmente los primeros relatos, el acto de ungir con aceite a un rey era el rito principal de su instalación, proclamación y coronación en el trono. Era la ceremonia que formalizaba su ascenso al poder y su legitimidad a los ojos de todo el pueblo y de Dios. Por lo tanto, en 2 de Samuel 2 y 5, ungir en el contexto de la realeza equivale a coronar o a instalar como rey. En resumen, las múltiples unciones de David ilustran un proceso del establecimiento del reino que fue a la vez divino y humano. Divino, primer ungimiento, 1 de Samuel 16, Dios lo elige y lo capacita espiritualmente. Popular o regional, 2 de Samuel capítulo 2. El pueblo de Judá lo reconoce y lo establece como su rey. Y nacional, 2 de Samuel 5. Todo Israel lo acepta y lo establece como rey sobre la nación unificada. Cada unción fue un paso necesario para el cumplimiento del plan de Dios para la nación de Israel. Estas unciones litúrgicamente no eran idénticas, aunque compartían el elemento central del derramamiento de aceite. Las diferencias radican en el contexto, los oficiantes y la magnitud del evento. La primera unción fue hecha por Samuel, fue profética y divina. La segunda unción fue hecha por los varones de Judá, fue política, tribal y pública dentro de Judá. Y la tercera, por todos los ancianos de Israel. Esta fue política, nacional, pública. Esta es la unción de coronación por excelencia. Fue la más formal y completa. Se menciona explícitamente que el rey David hizo pacto con ellos, los ancianos, en Hebrón delante de Jehová. 2 Samuel 5:3. Esto sugiere un juramento mutuo entre el rey y el pueblo, posiblemente ante un altar o un lugar sagrado. El derramamiento de aceite sería el clímax de la ceremonia. Es muy probable que incluyera aclamaciones del pueblo, trompetas y posiblemente ofrendas y festividades, elementos que se asocian con otras coronaciones reales, como la de Salomón en 1 de Reyes capítulo 1 o la de Joás en 2 de Reyes capítulo 11. Así encontramos la presencia de los ancianos como representantes de la nación y aclamaciones y posiblemente vestiduras reales, aunque no se mencionan explícitamente para David, eran comunes en otras coronaciones. Para David, sus unciones reflejan un camino único hacia el trono
marcado por la intervención directa de Dios a través de Samuel, luego por el consentimiento y la aclamación gradual de las tribus, culminando en su reconocimiento como rey de todo Israel. Como parte importante de una aplicación y una enseñanza que nos deja todo este proceso del ascenso de David a ser coronado rey, es que la unción de David y la elección de los líderes y gobernantes religiosos de nuestro tiempo tienen una connotativa muy importante. El relato de la unción de David como rey de Israel como tal se relata en 2 de Samuel y ofrece principios profundos que, arraigados en un contexto teocrático y monárquico, pueden resonar y aplicarse significativamente en la elección de líderes y pastores de las iglesias de hoy. Es fundamental entender que no se trata de replicar el evento literal, sino extraer las verdades espirituales y prácticas que subyacen a este proceso. El rol de la soberanía divina. El primer y más crucial aspecto es la soberanía de Dios en la elección. Dios no se autoproclamó rey, fue elegido y ungido por Dios a través de Samuel y luego reconocido progresivamente por el pueblo. En el contexto eclesiástico actual, esto se traduce en buscar la voluntad de Dios a través de la oración ferviente, el discernimiento colectivo y la guía del Espíritu Santo. No se trata de elegir a la persona más carismática, a la más elocuente o a la que más sentimos que está más preparada, sino tiene que ser aquella persona que Dios ha preparado y está llamando. El proceso de selección debería estar impregnado de una profunda dependencia de la dirección divina, confiando en que Dios revelará a sus escogidos. La confirmación y el reconocimiento comunitario. La unción de David no fue un evento aislado. Primero fue ungido por Samuel en privado, 1 Samuel 16. Luego reconocido por Judá y finalmente por todas las tribus de Israel. Esto destaca la importancia de la confirmación progresiva y el reconocimiento de la comunidad o el pueblo. En la elección de pastores y líderes, esto podría significar que además de la capacitación teológica y las credenciales, el candidato debe demostrar frutos espirituales, carácter piadoso y un testimonio intachable dentro de la comunidad de la fe. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, juega un papel vital en discernir y confirmar el llamado de alguien que ha sido motivado en su interior profundamente a ser escogido por Dios, observando su vida y su servicio. Una persona puede tener un llamado privado, como David con Samuel, pero este llamado se valida y se hace efectivo a través del reconocimiento y apoyo de la comunidad creyente. El corazón y el carácter sobre la apariencia. Dios le dijo a Samuel sobre Saúl: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David fue escogido no por su estatura o su apariencia, sino por su corazón conforme al de Dios. Esto nos recuerda que en la elección de pastores y líderes, el carácter espiritual, la humildad, la integridad y el amor por el rebaño deben prevalecer sobre las habilidades puramente humanas o las impresiones superficiales. ¿Está el candidato dispuesto a servir, a cuidar y a sacrificarse por el bienestar de las ovejas, en lugar de buscar su propio beneficio y aprovecharse económicamente de ella? La unción verdadera, la del Espíritu Santo, capacita y se manifiesta a través de un corazón rendido a Dios. Debe proveer la unificación y el servicio al pueblo. Finalmente, la unción de David culminó en la unificación de Israel bajo un solo rey que pastorearía al pueblo de Dios. Los líderes y pastores de hoy están llamados a ser agentes de unidad y a servir al cuerpo de Cristo. Su liderazgo debe estar centrado en edificar la iglesia, en reconciliar diferencias y en pastorear a la congregación hacia la madurez en Cristo. No en dividir, no en imponer su propia agenda, no en aplicar su voluntad
a toda costa. El líder ungido es aquel que, como David, busca el bienestar de todo el pueblo de Dios, guiándolos en la fe y la obediencia. Así, sintetizando y llegando ya al final de la explicación de estos capítulos, podemos aplicar los principios de la unción de David en la elección de nuestros líderes, de nuestros jefes de grupo, de nuestros pastores. Esto significa buscar incansablemente la voluntad de Dios, valorar el carácter y el corazón sobre las apariencias, depender del discernimiento de la comunidad y del pueblo del Señor, y elegir a aquellos que pastorearán el rebaño con un espíritu de unidad y servicio. Esto es un proceso que exige oración, humildad y una profunda confianza en la guía divina. Que el Dios eterno en esta hora nos haga comprender aún más la profundidad de estos capítulos que nos llevan precisamente a establecer el reino de Dios en la persona de Cristo a través de nosotros en este tiempo. Que el Eterno nos bendiga.